Buenas tardes, alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y público en general. Sean bienvenidos a la segunda conferencia del semestre de julio 2023 del Seminario de Matemáticas Aplicadas. El día de hoy se presenta el maestro en Estadística Aplicada, Carlos Alberto Mendoza Gallegos, por su conferencia titulada Matemáticas y Ciencia de Datos, discusión de un caso de optimización de concentración de compuestos. Obtuvo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, y la maestría en Estadística Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM, con amplios conocimientos en lenguajes de programación y estadística, y actualmente laborando como ingeniero de datos intermedio, transformación organizacional y digital en la empresa de acero. Agradecemos su participación y asistencia el día de hoy. Le cedo la palabra. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como ya lo comentaron, mi nombre es Carlos Mendoza y pues vengo de una universidad que se llama exactamente igual, que, bueno, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y pues vamos a hablar un poquito de un caso de optimización y varias aplicaciones de la ciencia de datos en la industria, ¿no? Antes de empezar, si necesitan interrumpir, pueden levantar la mano, pueden hacerme una señal para detenerme, no hay problema. Y pues bueno. Entonces, vamos a empezar con el contenido de esta presentación, que primero vamos a ver un poquito de a qué se refiere este problema, cómo empezó, cuál fue el detonante de esto. Después vamos a ver pues lo que es el caso de estudio, que en este caso ya vamos a meternos no tanto a lo técnico, pero sí todo lo que se tuvo que hacer para pues, obtener esta información y obtener los resultados que se obtuvo. Vamos a hablar un poquito de qué es Data Science, la aplicación de la ciencia de datos Data Science en la industria, y por qué estudiar Data Science y una breve sesión de preguntas y respuestas. A ver, nada más permítanme tantito que aquí se me movió algo. Listo. Entonces, primero, como introducción al problema de optimización que tenemos, estudiando en la maestría de estadística aplicada, nosotros llevábamos una materia que se llama optimización multivariada. Entonces, una compañera que llevaba clases del doctorado de biotecnología se acerca a nosotros porque necesitaba gente de estadística que le ayudara para obtener para uno de sus proyectos. Ella llega y nos propone este problema. En este caso, ella, siendo de biotecnología, se especializaba en alimentos y pues dentro de sus estudios hay una investigación que ella quiere hacer, y esto viene con lo que viene aquí en el contexto, que en este caso es que se ha demostrado que la cáscara... Sí, perdón. Bueno, entonces, varios de los estudios hablaban sobre los beneficios que tiene la cáscara de frijol, bueno, la harina de la cáscara de frijol, con los componentes que son fitoesteroles, flavonoides y saponinas. Ellas ayudan a la prevención y al tratamiento de cáncer. Después se quería hacer una extensión de este estudio para ver si estos mismos compuestos y esta testa de frijol negros tiene pues efectos favorables también para la prevención de enfermedades cardíacas. Entonces, esa es la motivación que teníamos nosotros. Bueno, hay un pequeño spoiler, pues sí se encontró que había muchas propiedades sobre esto. Y lo digo como spoiler porque este estudio se hizo aproximadamente en el 2013. Entonces, pues ella llega y de inicio vemos dos problemas, o bueno, identificamos nosotros dos problemas. En este caso, ver cuáles eran los factores de la extracción que se hacían en el laboratorio que afectan a cuánto se obtiene de fitoesteroles, de flavonoides y de saponinas. Además de eso, ya después de saber cuáles son los factores, pues proponer una ruta, o ahora sí, si lo quieren llamar una receta,
de combinación de condiciones para que se pueda optimizar esto. Entonces, pues de aquí vamos a empezar con el caso de estudio. Bueno, la compañera que está en la foto es esta Alejandra Chávez Santoscoy, una persona que actualmente está muy bien posicionada en biotecnología de alimentos, y de hecho este estudio la llevó a ser una de las, pues ¿cómo lo puedo decir? Salió en la revista People como una de las 30 más influyentes menores de 30 en su tiempo. Entonces, pues uno no sabe a veces para quién trabaja, ¿no? Entonces, ella nos empieza a explicar cómo está este proceso, y lo primero que nos dijo lo primero que le preguntamos, perdón, fue pues cómo se obtenía estos componentes, qué era lo que se tenía que hacer, y pues cómo obtenía los resultados. Lo primero que nos dijo, bueno, ellos tienen aquí la masa de frijol, del frijol negro. Después le agregan un solvente, el cual se revuelve un poco y se deja en una máquina pues, llamada shaker, que lo que hace es mantener a una temperatura y a cierta velocidad moviendo el compuesto. Se hacía un filtrado, y de este filtrado se pasaba a una máquina que obtenía los resultados, que en este era un cromatógrafo, si mal no recuerdo el nombre, y el resultado de este filtrado se volvía a una masa que se volvía a pasar por todo el proceso. Esto se hacía 1 y 2 veces nada más. Entonces, aquí la pregunta pues de ella era, por ejemplo, una de las primeras preguntas que sale rápidamente es si el hacer este tipo de reutilizar la masa afectaba o no afectaba, porque pues estamos hablando de que sería el doble de compuesto. Otras cosas era pues, ¿qué más se podía hacer? Aquí nada más traigo un mini video de cómo funciona un shaker para ver más o menos a qué es lo que se refería ella. Entonces, simplemente es una máquina que pues empieza a agitar los componentes así durante cierto tiempo y a una temperatura controlada. No sé si hasta aquí alguna duda o algo que no haya quedado claro. ¿O algún comentario? Todo correcto. Todo bien. Perfecto. Entonces, ya después de esto, pues los primeros pasos fue de que nosotros tratamos de proponer cuáles eran los componentes, o más dicho, las características que hacían en el experimento y en la extracción, y obtuvimos 7, que fue la temperatura en la que se pone el shaker, el tiempo que duraba en el shaker, las revoluciones por minuto del shaker, el porcentaje del solvente que se le ponía a la harina, el número de extracción, la proporción del solvente y harina y el tipo de solvente. Aquí, bueno, no lo mencioné, era etanol o metanol, entonces había que seleccionar entre uno y otro. Y pues nuestra primera propuesta fue simplemente, bueno, tenemos 7 factores, se puede hacer un diseño factorial. Ahorita, como les comentaba al inicio, no nos vamos a meter mucho en lo técnico, pero, pues, por ejemplo, en este caso se necesitan hacer 2 a la P experimentos, que en este caso P es el número de factores. Como tenían 128, eran 7 factores, pues salieron 128 experimentos. Entonces, con esto nosotros podíamos hacer los cálculos para, pues, saber primero cuáles eran los factores que afectaban y después utilizar esos mismos experimentos para hacer una optimización de compuestos. Hasta aquí, hay como si me ayudan a participar, ¿ven algo que se esté haciendo mal, algo que se esté haciendo bien? ¿Qué propondrían ustedes en ese momento? Así nada más con la información que tenemos. No puede ser como, no es muy factible porque son demasiados experimentos para hacer. O sea, no es como muy práctico hacer tantos. Exactamente. Pues uno sin saber del tema, ¿no? Llega y, pues dame 1000 experimentos y pues con mucho gusto te doy la información, ¿no? Y como tú comentas, muchas gracias.
En este caso, 128 experimentos, pues como nosotros no sabíamos cuánto se tardaba ni nada, pues a nosotros se nos hacía razonable, ¿no? Entonces, pues no, exactamente. Había demasiadas limitaciones que en ese momento no se nos habían dado antes de aceptar el proyecto y pues nosotros pues dijimos, bueno, ya en un segundo acercamiento nos dicen cuáles son las limitaciones. Uno de ellos es la aleatoriedad de los experimentos. En el shaker que vimos hace un momento cabían 4 frascos, pero pues tenían que estar a diferente temperatura, tenían que estar en diferentes tiempos de agitándose. Entonces, pues no nos podíamos arriesgar a estar moviendo que, sí, detén el shaker y mete uno y saca otro y subirle la temperatura, bajarle la temperatura. Eso nos haría mucho problema. Después de eso, pues para cambiar la temperatura del shaker para que se estabilice, pensando en un caso extremo, se podía tardar hasta 2 horas. Entonces, solamente puedes poner 4 experimentos y nada más, y se puede hacer un cambio cada 2 horas, pues ahí nos está afectando mucho. Afortunadamente, pues también con la experiencia de la experimentadora, que en este caso se llama Alejandra, ella nos dijo, pues, ¿sabes qué? Tiempos cortos, pues no. Entonces empezamos a experimentar con tiempos largos, que también, pues, alargó el tiempo de los experimentos. Después de eso, pues ya sumando todo, más o menos se tardaban 12 horas en obtener 4 experimentos. Pues ahora imagínate pedirle 128 experimentos a alguien, pues es demasiado tiempo. Eso sin pensar en que en la universidad, pues los aparatos están limitados por tiempo, no solamente es un estudiante. Entonces, pues era demasiado problema. Y luego, para obtener los resultados, eran otras 3 horas para que iniciara la máquina y media hora para revisar cada muestra. Entonces, pensando en todo eso, pues sí teníamos un gran problema encima. Pues entonces nuestra segunda propuesta fue hacer un diseño de experimentos que se llama Plaquette Burman. Nuevamente, digo, para que no se asusten, pues ahorita no vamos a meternos tanto en lo técnico, pero simplemente él nos decía, puedes hacer 12 experimentos y hacer un acercamiento que tal vez te va a dejar muchas dudas, pero por lo pronto, con 2 experimentos, tú puedes estar trabajando hasta que la otra persona vaya sacando más experimentos. Entonces, pues podemos ir avanzando poco a poco. Entonces, ya después de hacer esto, se codificaron las variables, se les puso una etiqueta, en este caso epsilon, y se les dio un nivel, un -1 y un 1, donde manejamos las variables como si fueran un switch, encendido o apagado, con un nivel -1 siendo 25 grados y nivel 1 siendo 55 grados en el shaker, en las revoluciones por minuto y así para todas las variables. Entonces, ya con esto hicimos, bueno, ahí sí nos ayudó mucho la tecnología porque, bueno, y las referencias ya anteriores, porque pues ya había diseños experimentales ya hechos de cuánto se tenía que hacer y qué niveles se tenían que hacer para cada experimento. Esta información se la entregamos a la persona que hace los resultados, que los obtiene, perdón, y pues en este caso era 6 con temperatura de 25, 6 con, 3 con, bueno, 6 con 200 revoluciones por minuto en cada uno de los niveles y así diferentes tipos de variables moviéndose y también variando el número de extracción que se tenía que hacer. Ya con esto pues nos dan unos resultados que ahorita no se preocupen tanto por los números, pero pues simplemente esto era lo que teníamos para trabajar. Ya después, pues, analizando todo, nos dimos cuenta que, pues, por ejemplo, para las saponinas, la temperatura y el porcentaje solvente era importante. Para los fitoesteroles era la temperatura y para los flavonoides no encontramos ninguna variable. Y eso era muy preocupante porque entonces nos basábamos en que, pues, todas esas variables podían afectar en el tipo de factor que estaba afectando. Entonces, pues, de aquí ya tener 7 factores, pasamos a tener 2 para una variable, 1 para una variable
Y acá en el de los flavonoides, pues digo, ustedes que ya saben de regresiones, bueno, por lo que vi en el plan de estudios que han visto un poquito, pues encontramos 5 variables que tal vez no entraban en el modelo, pero eran las que más influencia tenían. No tanta, pero sí tenían influencia sobre la obtención de flavonoides. Entonces nos regresamos a hacer los experimentos, pero ahora con un número más pequeño. En vez de tener 2 a la 7, teníamos un 2 a la 4. Entonces, ya pedir 16 experimentos, pues era un poquito más razonable. Y todos estos experimentos, pues los fuimos poniendo entre diferentes niveles, completar toda la información que teníamos. Entonces, por ejemplo, para las saponinas, que necesitábamos, bueno, que hubiéramos obtenido 4 niveles que fuera 1 temperatura, 1 porcentaje, menos 1 temperatura, 1 porcentaje y así sucesivamente, pues nos ayudaría mucho a pues, tener repetición en los experimentos y así reducir la varianza. Entonces, el nuevo set de experimentos pues ya se ve un poco más organizado y con menos variación en los tipos de información. Encontramos que la temperatura cuando bajara era un poquito más probable que se obtuvieran mejores resultados, perdón. Entonces, por eso se bajó hasta 10 y se subió a un 30, ¿no? Entonces, hicimos estos experimentos nuevamente, obtuvimos resultados y en este caso, para los flavonoides encontramos que la temperatura, las revoluciones por minuto, el tiempo, el porcentaje de solvente y una interacción entre las revoluciones por minuto y el tiempo en el shaker eran lo que nos estaban ayudando bueno, eran los factores que estaban afectando a la obtención de los flavonoides. Entonces, cambiamos un poquito el enfoque. ¿En qué sentido? Después de la primera tragedia que fue no encontrar ningún tipo de compuesto para ningún tipo de factor para los flavonoides, lo que hicimos fue pues hablar con el experimentador y nos dice, ¿sabes qué? Es un gran problema porque en realidad los flavonoides es lo más importante de los experimentos. Y pues dentro de la experimentación que tú hiciste, pues me dices que no afecta, pues bueno, puedo reducir el tiempo, puedo bajar la temperatura, pero lo que necesito es encontrar cómo optimizar esa obtención. Entonces, lo que hicimos fue, con los resultados que ya teníamos, enfocarnos directamente a optimizar la obtención de flavonoides y sin dejar de lado a los otros 2 componentes, pero tratar de no afectarlos tantos, porque, pues imagínate, si le digo, súbele la temperatura, pero la temperatura le afectaba a los otros 2 compuestos, pues había que hacer algo ahí que no dañara tanto la obtención. Entonces, de los resultados de la optimización, ya después de de los estudios que hicimos, fue que estos serían los factores o la receta, si lo quieren llamar así, para minimizar, bueno, no he dicho maximizar la obtención de flavonoides y minimizar la pérdida de saponinas y fitoesteroles. En este caso decíamos que el shaker debería estar a 30 grados centígrados, a 250 revoluciones por minuto, por 50 minutos y con un porcentaje de solvente del 90% de agua y 10% de solvente, perdón. Entonces, ya con esto, para comparar los resultados, pues podemos ver que aquí en los flavonoides obtuvimos, antes se tenía 9,000 miligramos por 100 gramos de compuesto y ahora se están obteniendo 27,000, o sea, triplicamos la obtención de los flavonoides. De las saponinas se redujo un poquito y de los fitoesteroles todavía un poco más. El hecho aquí fue de que pues triplicar la obtención de un compuesto contra pues reducir un poco lo otro, creo que sí era ahora sí que un costo-beneficio, ¿no? Muy bueno. Entonces, digo, hasta aquí, pues, algún comentario, alguna duda, o no sé. No, todo bien. Perfecto. Bueno, y me van a decir, oye, pero, ¿y pues qué tiene que ver esto con la ciencia de datos, no? O sea,
estábamos hablando de matemáticas y ciencia de datos y pues empezaste a hablar de diseño de experimentos. Y pues sí, dentro de lo que es ciencia de datos, algo que últimamente se ha vuelto muy popular es, bueno, el término se ha vuelto muy popular, pero en realidad existe desde los 60s. Tiene mucho su base en estadística, digo, creo que aquí como la formación que están llevando, yo creo que ya muchos saben eso. Entonces, pues vamos a dar un pequeño repaso así rápido de lo que es Data Science y vamos a ver qué nos faltó o qué nos sobró en este proceso anterior. Entonces, primero empezamos como Data Science, pues ahí podemos ver que en realidad el Data Science es, pues, según una revista que se llama Data Science para Negocios del 2013, dice que es la práctica de derivar el conocimiento a partir de datos utilizando estadística con aprendizaje automático, minería de datos y análisis de patrones. Esa definición es muy popular, pero siento que le falta algo, en el sentido de que hace falta esa aplicación o ese brinco que se da de tener algo teórico a tener algo práctico. Entonces busqué otras referencias y bueno, esta persona, DJ Patil, es un trabajador del gobierno de Estados Unidos. Él es el jefe de datos, si mal no recuerdo, o era el jefe de datos. Y bueno, él lo complementa de una manera que pues se me hace un poquito más relevante en ese sentido de que es una disciplina interdisciplinaria, porque se combinan las matemáticas, las tecnologías de información y la inteligencia de negocios. En este caso, pues esto se puede resumir muy bien en esta gráfica, bueno, en este diagrama de Venn, donde podemos ver cómo se puede mezclar, si mezclas computación, lenguajes programacionales con matemáticas y estadísticas, puedes llegar a tener pues un machine learning. Cómo si utilizas las computadoras con un conocimiento en un negocio, pues puedes desarrollar software. Si mezclas matemáticas y estadística con conocimiento de negocio, pues es una investigación tradicional, así como la que acabamos de ver. Pero si llegas a mezclar estos tres, tanto programar algo que tenga, pues ahora sí que significancia estadística y que además sabes de lo que estás hablando, pues ahí sí puedes hacer una explotación completamente mucho mejor. Y en este caso, pues es a lo que le llaman data science. No sé si aquí hay algún comentario o algo que no les haya cuadrado, que me digan, ¿sabes qué? No te creo. Ok. Bueno, entonces, así como una breve introducción de lo que se hace en Data Science, es simplemente conocer, pues este diagramita a veces lo aplicamos y ni siquiera nos damos cuenta, pero simplemente uno empieza comprendiendo el negocio. Nuestro primer error en el proyecto que les presenté fue el de, pues sí, dame 128 experimentos y yo te obtengo hasta lo que no. Pero pues no. Entonces, ya después de ahí nos pasamos a un enfoque analítico. Bueno, damos un paso atrás, nos dicen que no se pueden con toda esta información, avanzamos con un enfoque analítico. Oye, pues ya con la información que me vas a dar, pues puedo hacer unos experimentos utilizando los diseños de experimentos de Plackett-Burman. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues necesito datos. ¿Cómo los necesitas? Bueno, pues, ¿cómo los mides? No, pues en temperatura, grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin. No sé, por ejemplo, el volumen por mililitros, litros, todo ese tipo de información. Y bueno, ya no hablando tanto de un experimento y un caso que a mí me tocó pasar, era, por ejemplo, en las fechas. Digo, ya hablando en una aplicación muy directa, cuando te dan las fechas hay que revisar, por ejemplo, que no te las estén dando en formato estadounidense, que te le den en un formato militar o algo así, porque después no sabes si estás hablando del 3 de mayo o el 5 de marzo, ¿no? Y que al momento de tú tener tus series de tiempo o tus análisis, pues ahí te puede causar grandes problemas. Bueno, después de eso pasa la recopilación de datos. Algo que tal vez uno no está tan involucrado, pero que como científico de datos creo que es muy importante, porque sí, pues, perdónenme,
Así puedes ver qué es lo que se necesita, posibles fuentes de errores, posibles fuentes de aprendizaje. Incluso si se permite y se te da la oportunidad de que tú recopiles algún set de datos nada más para que sepas cuáles pueden ser los posibles errores humanos, porque también, no sé, de repente alguien lo puso en decímetros en vez de centímetros o cosas así, te llega la información y después ya no te cuadra, ¿no? Después de esto, comprender los datos, pues cuando recibes algo de información, ¿cómo, cómo lo interpretas, ¿no? O sea, tener en un compuesto media hora en un shaker a tenerlo 2 horas, pues sí va a afectar todo. Y después la preparación de datos. Los obtienes, no sé, haces tu tabla. Digo, tal vez alguien me va a decir que cómo digo eso, pero haces tu tabla incluso en Excel, R, SAS, Python, algún software que tú sientas que puedes explotar esta información, te verificas que estén correctas y si están correctas, pues sigues el modelado, si no te regresas a la recopilación de datos. Ya en el modelado es donde nosotros empezamos a trabajar, pues de que cierto modelo necesita tener, no sé, que estas variables sí afectan, que no afectan, todo ese proceso. Y después se evalúa R cuadrada, por ejemplo, bondad de ajuste, variable, digo, cantidad de variable, inflaciones, se implementa y después de eso, pues las realidades cambian, ¿no? O sea, tal vez ahora tengo una máquina más poderosa, ahora tengo un nuevo solvente, ahora tengo, en vez de harina de frijol negro, tengo harina de frijol pinto. Ok, entonces hay que reajustar el modelo. Y en este caso, aquí es donde se hace pues un ciclo interminable, ¿no? Porque en realidad es donde vas mejorando tu modelo cada vez. No sé si aquí hay algún comentario, alguien quiere compartir algo. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ya después de esto, pues podemos pasar un poquito a las aplicaciones de Data Science. Dentro de la industria, pues hay muchas ramas en las que se pueden aplicar. Les voy a hablar de 4 casos, 2 de los cuales yo no estoy involucrado y 2 de los que sí. No sé, por ejemplo, uno de los casos que no sé si hay aquí entusiastas del ajedrez. Hace poco se creó una controversia por alguien, bueno, el campeón del mundo estaba comentando que le habían hecho trampa en un juego en vivo. Y entonces, esto, digo, ya sin meternos tanto en el chisme y en el drama, deriva a una demanda de más de $100 millones por cuestiones de difamación. Entonces, hay 3 involucrados, uno de ellos es la página chess.com y ellos, como defensa, sacan un reporte. Este reporte tiene varios modelos estadísticos sobre tanto todas las partidas, bueno, hay una base de datos de todas las partidas posibles en el ajedrez, bueno, no posibles, jugadas en el ajedrez por ciertas personas, y de esto, pues sacaban como que información de ver si un movimiento era humano o no. Entonces, esta es una aplicación muy, muy interesante en el sentido de que, pues ahora sí que un reporte puede ahorrarte una demanda de $100 millones. Entonces, pues sí, es una aplicación que podía pues, cambiar mucho la vida de muchas personas, ¿no? En la segunda, iba a irme a una forma un poquito más elaborada de cómo trabajan, por ejemplo, los algoritmos de Spotify. No sé, qué tanto le puedo decir a una persona si le gusta tal canción, qué score le doy, tal vez las canciones que se utilizan más para correr. Oye, pero si es una persona de México, ¿le va a gustar la misma música que alguien de Nueva Zelanda? Pues no, pero posiblemente le puedo recomendar esto que parece música mexicana, no sé. Entonces, pero no es tan didáctico como ver a Mario Bros jugar, ¿no? Entonces, voy a enseñarles algo un pequeño mini experimento que estuve corriendo con un algoritmo que se desarrolló como en el 2014 y era enseñar a mi computadora a jugar Mario Bros.
Entonces, ahí disculpen la calidad del video porque ya la computadora que utilicé para esto no estaba no tiene mucha capacidad. Entonces, simplemente aquí en este video le puse a la computadora, vas a poder utilizar solamente 3 botones, el B que es para saltar, el Y que es para correr, y solamente puedes correr hacia la derecha. Y simplemente le estoy diciendo, mientras más avances, más vas a tener puntuación. Entonces, optimiza la mejor ruta para maximizar este tipo de proceso. Ahora, este es un algoritmo evolutivo, por lo que se hace a prueba y error. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, Mario cómo va corriendo, saltando, perdiendo, empieza de nuevo. Y poco a poco Mario va a ir aprendiendo a que, ¿sabes qué? Aquí llega hasta un fitness de 280. Bueno, ¿qué pasa si presionas antes, si presionas después? Entonces ahí lo pueden ver chocando unas 20, 30, 40 veces y poco a poco va a ir aprendiendo la computadora que, bueno, puedo saltar. O que, ¿sabes qué? Puedo correr. O que si me pega una pelota, que en este caso aquí se ve en la parte de arriba a la izquierda como un punto negro, tal vez debería esquivarlo, tal vez debería seguir corriendo. Esto es como que cómo se pueden hacer este tipo de procedimientos de una manera más visual, ¿no? Obviamente una computadora no te va a enseñar todo este proceso que está haciendo, y mucho menos ir perdiendo cada vez, cada experimento que dura un segundo, 2 segundos. Lo va a hacer tras bambalinas hasta, no sé, millones de veces, mientras que aquí mi computadora pues ahí anda batallando para poder sacar esta información. Y después de aproximadamente 18 horas de ver a Mario cómo corre hacia la derecha, se obtiene una corrida. Ay, me equivoqué, este no era este. Se obtiene una corrida que ya es exitosa. Ay, me equivoqué de tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que aunque parece que el algoritmo está saltando a lo loco, tiene sus motivos y pues poco a poco fue aprendiendo y pues supo cómo pasar un nivel, ¿no? Esto, digo, se los comento así pues como una forma más gráfica, pero pues obviamente pues no vemos todo lo que pasa en las redes neuronales, en cómo va cambiando todos los algoritmos, cómo Spotify se va ajustando al usuario, que cuando pones el radio a veces parece que te pone siempre las mismas canciones y nada más cambia una o dos. Entonces, todo esto tiene que ver con datos, obviamente. Aquí, por ejemplo, cada frame, cada fotograma del juego se obtenía como que, bueno, en este estado salto o no salto, corro o no corro, me muevo a la derecha o no me muevo. Y así para cada uno de ellos. No sé si hasta aquí hay algún comentario, algo. Yo llegué a ver un experimento parecido de un señor que hacía algo así y creaba personitas, y esas personitas tenían que aprender a comer, y ya que comían, se reproducían, y así, pero así como ustedes que se iban muriendo, se les morían sus personitas porque no sabían comer, y luego los que sabían comer se reproducían y eran las personitas que sabían comer. Básicamente como que se van actualizando en sí mismos, ¿no? O sea, es como que la computadora desecha todo lo que no sobrevive y agarra lo que sigue viviendo, ¿no? Y así se va hasta que ya cumple su meta, ¿no? Exactamente, de hecho, está basado ahora sí que en lo que se comentaba como la teoría de la evolución, ¿no? El más apto vive, mientras que los que van quedándose atrás pues ya no siguen. Esto lo que hace, digo, gracias por tu comentario, porque en realidad ejemplifica muy bien estos puntos que se ven aquí. Son como que hasta dónde fue exitoso, y luego se mete una mutación, un movimiento diferente para poder hacer que, pues, experimentar, ¿no? Si sigue avanzando o no. Y entonces, como tú comentas, en este caso, que las personas, oye, ¿sabes qué? Esta persona comió, bueno, ¿qué pasa después de comer? No, pues, no sé, se puso a dormir y tuvo un problema porque había depredadores en ese tiempo. Digo, pensándolo en otro tipo de experimentos, ¿no?
Pero sí, como tú dices, tiene cierta similitud. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Es como si fuera, tipo, guardando todos los errores. Haz de cuenta, no sé, me lo imagino como que así por las marquitas que dice que tiene ahí, es como si fuera marcando como que todos los pedacitos por donde ya no debe de pasar y es como que esos los va eliminando y los va eliminando hasta que le queda solamente la parte, por así decirlo, como la solución para que ya no son ninguno de esos que quitó, para que ya se pueda seguir avanzando y así se va. O sea, por eso decía que a pura prueba y error, como de que cada vez que tiene error, esa parte la elimina y ya no la usa y se pueden experimentar con otra y así se va sucesivamente hasta que logra lo de pues cruzar todo el nivel como vimos ahorita. Exactamente, sí, así es. No sé si hay algún otro comentario o algo. Perdón. Bueno. Perfecto, entonces avanzamos y también ahora sí en estos que sí estuve involucrado, en este caso hablando de lavado de dinero, cuando trabajé en un banco grande, bueno, Banamex, aquí nosotros obteníamos información de los clientes y teníamos que ver si eran sospechosos o no de estar cometiendo lavado de dinero. Y bueno, para clasificar cómo una persona hace lavado de dinero utilizamos Machine Learning bueno, le llaman aprendizaje automático, pero pues es aprendizaje de máquina automático, como lo quieren llamar. Y en este caso, usamos dos tipos de algoritmos. Uno que le diera un score, así como en el anterior con Mario Bros, que le daba un nivel, un número, y decíamos, bueno, esta calificación es para las personas que se acercan más o tienen más sospecha de estar haciendo lavado de dinero. La otra que utilizamos era la no supervisado. Simplemente alimentábamos al algoritmo de toda la información disponible de esa persona. Qué transacción, qué los montos, qué cuándo fue, dónde fue. Bueno, de hecho, nos afectó, o bueno, nos benefició que en estos tiempos recientes las apps bancarias ya te piden que necesites autorizar los datos de la ubicación para poder así, pues, por manera de seguridad, estar viendo si coincide con tu perfil el gasto o no de lo que estás haciendo. Entonces, metíamos demasiada información ahí y lo que hacían los algoritmos era simplemente, voy a clasificártelos y nos daba 20 clusters, 20 grupos de personas y nos decía, bueno, aquí tienes a un grupo de personas, tú ponle el nombre. Y pues ya nos poníamos a revisar los perfiles y, bueno, estos son las personas que gastan mucho en Amazon o en e-commerce. Y luego acá veías otras personas. Bueno, estas personas son las que sacan mucho su dinero y ya le pierdes rastro. Y estas personas. Pues estas personas son las que le depositan 50 pesos diario a tal persona. Bueno, ahí ya suena algo sospechoso porque pues en realidad mover tan poco dinero en tanto, o sea, mejor te doy 500 pesos y ya no te deposito en 10 días, estar dando 50 pesos para tratar de pasar desapercibido. Entonces, en este trabajo, pues nosotros lo que hacíamos era revisar estos perfiles, ajustar los diferentes tipos de perfiles, poner parámetros para poder decir que una persona pareciera o no pareciera ser sospechoso y ya se mandaba al factor humano, que el factor humano pues va a ser revisar perfiles, ahora sí que personalmente checa si su perfil económico coincide con los gastos de la tarjeta de crédito. No sé, por ejemplo, que una persona que vende pan de un día para otro hizo venta de 200,000 pesos, pues puede ser posible, puede ser que no. Entonces ahí se metían investigaciones un poquito más concretas. Y por último, en el que estoy actualmente, que es de acero, ahí me voy a meter un poquito más, digo, no es tanto, pero en de acero nosotros trabajamos con líneas de producción. De acero lo que hace es recicla acero. Entonces, hay palabras más, palabras menos. Nosotros tenemos una máquina que calienta el acero y después pasa por diferentes stands.
Ok. Entonces, pasa por un horno donde se calienta el acero, después pasa por una línea de producción en la cual se va dando forma al acero dependiendo de lo que vaya a salir, ya sea alambre o pase por otros lados para otros procesos diferentes. De acero, un atorón es cuando una barra entra mal o que golpea una máquina o se detiene por algún motivo y pues de pura entrada causa riesgos para las personas que están ahí, porque estamos hablando de barras de metal que van a más de 1000 grados de temperatura. Entonces, imagínate que vas caminando y de repente sale volando una pieza de metal o se hace como que una masa como espagueti porque está tratando de entrar y no entra. Pues es un riesgo muy grande para las personas. Ahora, ya dejando o hablando de otras cosas, pues de lo material, el tiempo que se tiene que detener la máquina primero es limpiar el acero que está al rojo vivo, enfriarlo, detener las máquinas, mover todo y ver si no afectó a las máquinas. Y todavía el hecho de volver a iniciar el proceso, pues es mucho. Entonces aquí lo que pasaba era de que, pues nosotros tratábamos de clasificar qué condiciones se daban antes de que una barra pudiera causar un atorón. Entonces, pues la temperatura empezó a bajar en el horno, o la velocidad se hizo más rápida, o más lenta, o que hubo aumento en el torque, bueno, en la fuerza en la que se está moviendo. Y todas estas flechas rojas tienen sensores y traen información. Entonces, aquí ya pensando en un set de datos, pues es un set de datos de 2, 3 terabytes para un mes. Entonces, pues ahora sí entra lo que es el Big Data o parte de lo que es Data Science para poder explotar esta información. Y en este caso, pues digo, otra vez hablando más sobre la experiencia, pues nos topamos luego que, como les comentaba en el proceso anterior, que cuando nosotros pedimos información, pues tenemos de apertura, flujo, pero de la presión no tenemos, o de todos los tapetes, todos los pirómetros, pues no tenemos información. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que un proyecto se retrasa un mes porque pues no había, por más que teníamos sensores, nadie se había fijado si estaban capturando o no estaban capturando información. Ya después de estudios que hicimos sobre qué era lo que estaba pasando, de que reimplementamos y de un mes de actualización, pues ya de perdido tuvimos, bueno, y todas las líneas blancas es que no hay datos, ¿no? Entonces, ya después de esto, pues de todo el proceso que se hizo, pues pudimos limpiar la mayoría de los datos y así tener con qué trabajar y que poder implementar a lo que ahora es un modelo que te puede decir, prender una alerta y decirle al operador de la máquina, ¿sabes qué? Necesitas arreglar el pirómetro o tienes que arreglar el horno, tienes que verificar que se esté sacando bien esto porque los datos están indicando que viene un atorón o se están dando las condiciones para que venga un atorón antes de que pase. Entonces, bueno, es una aplicación que también tengo. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esto. No. Perfecto. Bueno, y ya para no alargarme tanto, pues ya nada más pasamos al último punto, es de por qué estudiar Data Science. Entonces, el Data Science, pues tiene muchas vertientes. A ver, permítanme tantitito, un minutito, no me tardo. Listo, una disculpa. Bueno, entonces, ¿por qué estudiar Data Science?
muchas de las cosas, bueno, primero yo no estoy vendiendo como que una carrera o algo de data science, simplemente es comentar cuáles son las ventajas que un data scientist ahorita tiene en este momento en el mercado laboral. Bueno, hablando de, hay mucha demanda laboral. Estudios de Oracle en su tiempo nos han dado información de que pues los datos que se tienen guardados de las empresas pues va aumentando de una manera exponencial, ya pisando los 45 zettabytes, que es 1,000 millones de terabytes cada uno de ellos. Entonces, creo que es una excelente oportunidad y que las empresas están dando cuenta que pues sí se necesita explotar los datos que se tienen. Otra es los diferentes campos de aplicación en los que hay. Puedes entrar a una financiera, a una metalúrgica, puedes entrar a Spotify, Amazon, Google. Cualquier tipo de banco te va a ayudar, te va a querer por ser data scientist. Entonces, hay una diversidad de campos muy, muy grande. Biología, marketing, tecnologías. La innovación y el desarrollo día a día. Esto pasa porque, pues, en realidad, los procesos de optimización, de actualización, todo esto, pues, va cambiando. Ahora sí que cada minuto, de una semana a otra ya hay nuevos algoritmos que pueden ayudar a obtener información, ¿no? Tal vez no lo que necesitas, pero tal vez va actualizándose cada vez, entonces ayuda mucho esto. El impacto en la sociedad, como les comentaba, por ejemplo, en el reporte del ajedrez, pues puedes evitar una demanda de 100 millones de dólares, o en el banco puedes atrapar a personas que están haciendo cosas indebidas con el dinero, o no sé, en la salud, bueno, estuve en un proyecto que en el momento que se dio la pandemia de la gripe porcina, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Salud nos contactaron para poder ayudarles en este tipo de reportes. Entonces, los impactos en la sociedad sí son muy grandes. Y pues a lo que todos nos gusta, ¿no? Los salarios. Según la página de Glassdoor, que es una página que se trata de evaluar los diferentes tipos de empleo, en el 2021 pone como la mejor, bueno, uno de los mejores empleos es Data Scientist, con una satisfacción de 4.1 sobre 5. Y pues digo, ahorita con lo de la pandemia, mucha gente trabajando desde casa, pues lo que es ser científico de datos ayuda mucho en ese sentido. Y pues bueno, esto sería todo. No sé si quieren pasemos a preguntas y respuestas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí va muy relacionado, si es que yo creo como que depende bastante de la informática en general, ¿verdad? O sea, ser data science. Sí, por ejemplo, para un científico de datos, ahora sí que los cálculos en papel pues está un poquito complicado, entonces lo que es aprender, bueno, si a mí me preguntan como recomendación, la primera que les diría y que tal vez muchos me van a decir que estoy pensando, pero aprender Excel, porque en todas las empresas Excel está libre. Tú puedes decir, oye, necesito que me instales R. Ah, pero R tiene fallos de seguridad o no lo he revisado con la parte de seguridad, entonces todo, ok. Python, oye, pues solamente puedes instalar esta versión o no. Obviamente, ya después de saber Excel, ahora sí, no sé, pues SAS, R, Python, todo, Spark, HDFS, Hadoop, digo, SQL es muy importante porque tienes que manejar bases de datos y muchas veces, como comento, las empresas normalmente son los programas que tienen. Entonces, saber de programación sí es muy necesario en este tipo de trabajos. Ok, gracias. A ti. No sé si hay algún otro comentario. Sí, por ejemplo, al menos aquí mi compañero José y yo somos los encargados de las preguntas y respuestas. Ya inició Rubí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Carlos? ¿De ahí?
Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es sobre los primeros puntos. Bueno, ahorita abarcamos 6 puntos. Tomando en cuenta las limitaciones, los experimentos que se realizaron, ¿cuánto tiempo en total duró este proyecto, digamos así? Duramos aproximadamente 4 meses para poder el proyecto hasta donde lo comentamos. Y después de eso se le dio un seguimiento que duró 2 meses más, pero ese no fue como que con resultados concluyentes, ¿no? En este caso fueron 4 meses de entre experimentación y análisis. Ok, muchas gracias. Entonces, si alguien más una pregunta. Yo le quería preguntar cuál tiene más aplicaciones, Apache Spark o aquí tenemos la de Data Science. Spark, yo creo que ahorita es lo que está en la vanguardia. Aunque Apache pues ya tiene su trasfondos, todo su currículum que trae, pues ya tiene mucha historia, ¿no? Pero Spark creo que es lo que viene ahorita como más fuerte. Acá hay una pregunta de Víctor Raram. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Oye, una pregunta así como que un poquito específica, ¿no? ¿Tú qué recomendarías para que las empresas empiecen a enfocarse un poquito más en programas especializados como R, SQL, Python, que es un poquito más de programación, en vez de Excel, que a pesar de que es muy visual, tiene sus limitantes? Sí, claro que sí. En este caso, el detalle es cómo le vendes el cambio de chip a la persona que está en su puesto. Porque ellos te van a decir, mira, yo arrastro este campo aquí y en Excel pongo una pivote, le doy clic, clic y ya tengo lo que quiero, ¿no? Pero después puedes llegar y decir, bueno, eso lo estás haciendo con 1000 datos, con 100,000 datos, con 1,000,000 de datos. Ya cuando empiezas a poner, no sé, 5 millones de datos o más de, creo que eran 512 columnas, es donde empieza la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que para reporteo va a ser difícil que les puedas cambiar el chip porque en realidad, después de que tú proceses todo, pueden decir, oye, pues mételo a Excel y le doy clic derecho a actualizar y listo. Pero para procesamiento de datos, para resultados, ahí yo creo que lo mejor que puedes hacer es enseñar una aplicación, no sé, optimización, cómo conectar, cómo automatizar reportes, porque también es la otra. Excel es difícil automatizar la extracción de datos. Desde Python, no sé, utilizando pandas, puedes hacer reportes básicos que pueden, pues ahora sí que animar a impulsar ese cambio que tú estás comentando. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Alguna otra duda para los que están conectados a través de Teams? Que gusten levantar. Creo. Yo tengo una duda hacia más que nada el campo laboral. Bueno, ya que yo sea, digamos, un junior en Data Science o ahí ya con las bases de programación, ¿cómo me le vendería a la empresa? Teniendo, digamos, recomiendo tener un curso de Excel o tener un portafolio ya hecho y presentarlo hacia la empresa. Tengo más que nada esa duda en lo laboral. ¿Cómo me le vendería a la empresa para que me contrate? A veces las mismas personas, bueno, dependiendo del perfil con la persona que te estés entrevistando o a donde estés vendiéndole a la empresa, yo te recomendaría primero mostrar en qué puedes hacer antes de decir, oye, yo sé Excel, yo sé Python, yo sé R, yo sé SAS. Entonces, obviamente, y como lo comenté al inicio, aprender Excel es más que nada para poder, pues ahora sí que en cualquier empresa vas a encontrar eso, entonces, para facilitarte ese tipo de procesos. Pero al momento, ahora sí que las palabras data science, big data, lo que es Hadoop, bueno, Hadoop lo manejan de una manera un poco rara dependiendo del área donde estés, pero lo que es manejar palabras como big data, data scientist, machine learning, todo eso,
llama la atención. No estoy diciendo que le vendan mentiras a las personas que están tratando de contratarte, pero en realidad a veces es aplicar un algoritmo y entender qué es lo que hace para poder venderte, entre comillas, con otras empresas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, de hecho, sí. Más que nada la aplicación que voy a presentarles, ¿no? Para que sepan que Exacto. entiendo del tema o de lo que buscan ellos. Así es. No sé si hay alguna otra duda. Creo que ya serían todas las dudas. Perfecto. Igual, si hay después alguien tiene alguna duda, algún comentario, si quiere hablar sobre este tipo de profesión, con mucho gusto les dejo mi correo y pues para cualquier cosa, pues aquí andamos. Ok, bueno, para finalizar voy a dar lectura de la constancia que se le otorga al maestro Carlos. Es la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, otorga la presente constancia al maestro en Estadística Aplicada, Carlos Alberto Mendoza Gallegos, por su participación como ponente en el Seminario de Matemáticas Aplicadas con la conferencia titulada Matemáticas y Ciencia de Datos, discusión de un caso de optimización de concentración de compuestos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias.